Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a realizar el tema, representa una función cuadrática. En las 3 sesiones anteriores, ustedes han aprendido cómo es que se debe de resolver una ecuación cuadrática, ya sea usando la factorización o usando el método de la fórmula cuadrática. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar sobre la función cuadrática y ver cómo la podemos representar. La competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, y el propósito es interpretarán funciones cuadráticas de acuerdo a situaciones de la vida diaria. Bueno, empezamos con un ejemplo sencillo que es representar, pero en el plano cartesiano, el área de un cuadrado en función de su lado. Vamos a dar solución a esta situación, pero como no nos dan valores, no nos dan datos, entonces nosotros tendríamos que usar variables, ¿no? En este caso, vamos a usar la variable x para el lado del cuadrado. Y la variable y para el área del cuadrado. Entonces tenemos ahí dos variables. De tal manera que y va a ser igual a x al cuadrado. Es decir, el área del cuadrado debe de ser igual al lado elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado esta expresión que viene a ser una función cuadrática. ¿Por qué? Porque la variable x, ¿no?, tiene como exponente al 2. Bueno, entonces esta es una representación, pero algebraica. Ahora, para nosotros poder hacer la representación en el plano cartesiano, necesitamos establecer una tabla de valores, ¿ya? Entonces, lo que tengo ahí son los valores para x, y a partir de esos valores de x, yo voy a sacar los valores de y. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a esta expresión algebraica. Claro, ustedes me dirán, pero profesora, el lado del cuadrado solo admite valores positivos, ¿no? Entonces, ¿por qué acá usted pone 0 y negativos, no? Estoy poniendo estos valores que no tendrían nada que ver con la situación para que ustedes vean qué tipo de gráfico vamos a obtener, que es lo importante, ¿no? Acá en la sesión. Entonces, vamos a empezar a sacar los valores de y. Vamos a empezar con el más sencillo, que es 0. O sea, si x es 0, ¿cuánto sería y? Reemplazamos el valor de x, que es 0, y obtenemos nuevamente 0, ¿no? Si x fuera 1, y será 1. Si x fuera 2, y será 4. Y así, ¿no? Voy acá colocando cada valor en cada casillero. Para los valores negativos, en este caso cuando x es menos 1, ya ustedes saben que así el número sea negativo, si está elevado a exponente par, se va a convertir en positivo. Más 1, acá obtendremos más 4 y acá más 9. De tal manera que si yo trabajo ya con el plano cartesiano, entonces voy a ver cómo se van a ubicar los puntos. Cuando x es menos 3, y será 9. A ver, para x menos 3, recuérdate es el eje x, para x menos 3, y tiene que ser 9. Ahí está el punto. Cuando x es menos 2, y debe de ser 4. Acá está, aquí, ¿ves? 1, 2, 3, 4. Cuando x es menos 1, y será 1. Y así voy ubicado, ¿no? Cuando x es 0, y es 0. Continúo, ya está. Ya tengo ahí todos mis puntos. Ahora lo que me falta es trazar mi gráfica. Y ahí tengo mi gráfica. ¿Ya? Este tipo de curva representaría a la función cuadrática en el plano cartesiano. Ahora, ¿qué es una función cuadrática? Sería aquella cuya gráfica en el plano cartesiano es una curva llamada parábola. O sea, justo la curva que hemos visto hace un momento se llama parábola.
Y a la función cuadrática también se le dice función de segundo grado. La forma general es y igual a x al cuadrado más b por x más c, donde y está en función de x. O sea, y depende de x. Ahí tenemos nuevamente nuestro gráfico, donde y debe de ser x al cuadrado. Ahora miren, vamos a estudiar algunas partes importantes en la función cuadrática. Por ejemplo, este punto. Este punto se llama vértice de la parábola. Ese punto es bien importante, ya vamos a detallarlo en un momento. El punto vértice, ¿cómo se debe de obtener? ¿Cómo se encuentra? Se encuentra primero hallando lo que sería la coordenada x, que va a ser menos b sobre 2a. Ustedes dirán, ¿y de dónde sacamos b y de dónde sacó a? Esas letras o esos valores lo vamos a sacar de la forma general de la función cuadrática. ¿B qué cosa es? Es el coeficiente del término lineal y a es el coeficiente del término cuadrático. Una vez que ustedes tienen el valor de x, entonces reemplazan ese valor en la función cuadrática y así obtienen el valor de y, porque recuerden que y depende del valor de x. Si esto no les ha quedado muy claro, no se preocupen porque en un momento vamos a ver un ejemplo. Luego, esta línea, ¿ya? Esta línea recta que estamos acá observando, que es el eje Y, en este caso, vendría a ser el eje de simetría para esta parábola, ¿no? Que hemos trazado. ¿Qué será el eje de simetría? Será una línea recta que va a dividir a la parábola, en dos partes iguales, ¿no? Acá ustedes pueden ver esta parte de la curva, ¿no? Es exactamente igual a esta otra parte. Y es como que este eje de simetría es como si esta parte de la parábola se reflejara, ¿no? En esta otra. O sea, es como un espejo el eje de simetría. Bueno, ahora vamos a ver cómo hallar el vértice de una función cuadrática. O sea, este punto vértice. Y para eso vamos a recurrir a un ejemplo. Ya vamos a obtener el vértice de esta función. Y igual x al cuadrado más 2x menos 3. Como verán, la función está ordenada. ¿Ya? Recuerden que eso es bien importante. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es dar la solución, ¿no? El vértice es el par ordenado x, y. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a identificar cuánto vale a y cuánto vale b, según nuestra función. Entonces, a vemos que vale 1 y b vale 2. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula, esta que acabamos de ver. ¿Para qué? Para hallar x. Entonces, x será menos b, pero b vale 2, sobre 2 por a, pero a vale 1, o sea, 2 por 1. Ahora es cuestión de que esto lo resuelvan y obtienen que x es menos 1. Ahora recuerden, y depende de x. Entonces, para sacar el valor de y, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar x que vale menos 1, ¿no? ¿En dónde? En la función. Entonces acá vamos a tener que y es menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3. Lo que queda es resolver esta operación combinada. Negativo elevado a exponente par, positivo. 1 al cuadrado sería 1. Acá mira, más por menos, menos. 2 por 1, 2. Menos 3. Ahora es cuestión nomás de resolver. 1 menos 2 menos 3. ¿Cuánto nos va a salir? Menos 4, respetando la ley de signos. Por lo tanto, nuestro vértice, ¿cuánto será? A ver, la coordenada x es menos 1 y y es menos 4. Ya tenemos nuestro vértice. Ahora, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar otro aspecto importante que son los puntos mínimos y máximos en una parábola.
Esos puntos vienen a ser el vértice de la parábola. Pero para eso vamos a ver qué condiciones se van a cumplir. Entonces, acá tenemos la forma general de la función cuadrática. Entonces, vamos a ver acá una primera situación. Si A es positivo, ¿no? Si A es un número positivo, entonces la parábola se va a abrir hacia arriba. ¿Qué significa esto? Que va a tener, o sea, su gráfico va a tener esta forma. ¿Ya? Es decir, el ejemplo que vimos en la situación problemática, ¿no? O en el ejemplo. Entonces, ¿qué estamos apreciando acá? Que la parábola primero decrece, ¿no? Decrece, llega a un mínimo, ya no puede bajar más, entonces, ¿qué hace? Empieza a ascender. Ya está, ¿ves? Entonces, en este caso se dice que este punto, ¿no? En la parábola es el punto mínimo. Ahora vamos a ver el caso contrario, es decir, ¿qué pasa si A es negativo? ¿No? O sea, el término cuadrático negativo. Entonces, ¿qué creen que pasará por una cuestión lógica? Que la parábola se abrirá hacia abajo. Muy bien, entonces va a tener esta forma, ¿ya? Es decir, primero va a crecer, ¿ya? Va a ascender, llega a un punto máximo, ya no puede ascender más y luego empieza a decrecer. Y está, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? Que en este tipo de punto máximo, ¿no? Decimos que ocurre eso porque A es negativo. Entonces la parábola se abre hacia abajo. Veamos el ejemplo, ¿no? Esta es la función que se propuso, ¿no? Para sacar su vértice. Entonces, mira, si esta función nosotros la representáramos en el plano cartesiano, va a tener esta forma, ¿ya? De repente ustedes tienen una aplicación en su celular, ¿no? Que es GeoGebra. Ustedes pueden graficar esta función y les va a salir un gráfico como este, ¿no? Es una parábola que tiene esta forma, que se abre hacia arriba. ¿Por qué se abre hacia arriba? Porque el término cuadrático es positivo, ¿ya? Y mira, vamos a observar acá la parábola. Primero decrece, llega a un mínimo, punto mínimo, ya no puede decrecer más y empieza a ascender. Ya, ese punto mínimo es el vértice de la parábola. Entonces, ahí está, ¿ven? A es positivo, la parábola se abre hacia arriba y su punto mínimo es menos 1,-4. Ahora, vamos a aplicar un poco lo que hemos visto a una situación un poco más cotidiana. Durante un partido de fútbol, un arquero ejecuta un saque de meta, el cual describe una curva parabólica que responde a la función y igual menos 0,05x al cuadrado más 0,7x, donde y viene a ser la altura en metros que alcanza la pelota cuando se encuentra a X metros de distancia horizontal desde el punto de lanzamiento. ¿Qué altura máxima alcanzó la pelota? Bueno, hay un gráfico o una imagen que detalla un poco la situación. Bueno, a ver, miren, cuando ustedes les den un problema que tenga que ver con función cuadrática, entonces yo les sugiero que primero ustedes observen la función, ¿ya? Acá le estamos escribiendo aparte para analizarla, ¿no? Para interpretarla. Entonces, a ver, veamos el término cuadrático. ¿Es positivo o negativo? Es negativo, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que la parábola, ¿hacia dónde se va a abrir? Hacia abajo, muy bien, ¿no? Es lo que acabamos de ver. Entonces, eso quiere decir que va a tener un punto mínimo o máximo. Va a tener un punto máximo, ¿no? Acá vamos a ver. Y tiene lógica, ¿no? Porque miren, imagínense que acá estuviera un futbolista, acá estuviera la pelota, lanza la pelota, y las pelotas tienen esta trayectoria, ¿no? Una trayectoria parabólica, de tal manera que llega a un punto máximo, ya no puede subir más y empieza a
a decaer, ¿no? Y hasta que llega pues al suelo, ¿no? Entonces, debemos de hallar ese punto máximo. Pero este punto máximo, ¿qué cosa es? Es el vértice, ¿no es cierto? Es el vértice de la parábola. Ahora, cuando nosotros encontremos ese punto máximo, nosotros vamos a poder responder a la pregunta, porque la pregunta justo dice, ¿qué altura máxima alcanzó la pelota? ¿Qué altura máxima? Entonces, justo esa altura nos la va a dar el punto máximo, cuando encontremos acá el par ordenado. X, ¿qué va a representar? El eje X, la distancia horizontal, ¿no? O sea, es como decir el campo de fútbol, la cancha, ¿no? La cancha de fútbol. Y Y, ¿qué va a ser? Y va a ser la altura que va a alcanzar la pelota, o sea, la parte vertical. Bueno, para sacar el vértice, ¿qué necesito? Necesito el coeficiente A, que es menos 0,05, y el B, que es 0,7. Ya está. Vamos a aplicar la fórmula. Ya saben que es menos B sobre 2A. Vamos a reemplazar. Y ahí, miren, chequen el reemplazo. Vamos a hacer las operaciones. Aquí más por menos es menos. 2 por 0,05, 0,1. Menos entre menos más. Y acá es como que podemos anular, ¿no? O podemos hacer que la coma corra un espacio a la derecha. Nos va a quedar 7 entre 1 y eso es 7. Ahora, como X es 7, ¿cuánto será Y? ¿Dónde reemplazamos el valor de X7? En la función, aquí. Entonces, acá hacemos el reemplazo, ¿ya? Y solo nos queda resolver la operación combinada, ¿ves? Acá potenciación, multiplicación, acá vamos a multiplicar estas cantidades, y acá sería restar. Restar, pero el resultado llevaría el signo positivo, o sea, del mayor. Y Y sería 2,45. Entonces el vértice será el par ordenado donde X es 7 y Y es 2,45. Ya tengo mi vértice, que es el punto máximo. Ahora, un ratito, si el punto máximo, ¿no? es el vértice de la parábola, entonces yo puedo determinar este punto en el eje X, que sería 7, ¿no? Ahí está, ¿ves? X es 7. Y también puedo determinar este punto en el eje Y, que sería 2,45. Entonces, acuérdate que 2,45, ¿no? Vendría a ser en este caso la altura que alcanza la pelota. Y esa altura sería máxima. Entonces ya estamos respondiendo a la pregunta, ¿no? La altura máxima que alcanzó la pelota fue de 2,45 metros. ¿Ven? ¿Qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que hallar el vértice de la parábola. Y más o menos tratar pues de relacionar el problema que nos dan con la situación real que es el juego de fulbito o de fútbol, ¿no? Cómo es la trayectoria de una pelota cuando un futbolista hace un saque de meta, ¿no? Tratar de establecer esa relación. Por último, vamos a ver que del problema anterior, ¿cuál fue la distancia que alcanzó la pelota sobre el campo deportivo? Nuevamente, analizo la función y yo les voy a proponer esto, ¿no? Dice, para hallar la distancia de la pelota sobre el campo deportivo, ¿no? Debemos hallar los puntos de corte con el eje X. A ver, les voy a explicar esa parte. Ya, acá tenemos el gráfico, ¿no? Que acabamos de hacer de la diapositiva anterior. Entonces vamos a hacer de cuenta, ya, que acá está el futbolista y aquí está la pelota, ya, ahí tengo la pelota. El futbolista lanza la pelota, ¿no? Llega a su punto máximo y cae en esta posición. Entonces, miren que estos dos puntos, el inicial y el final, pertenecen al eje X. ¿Ya? Son dos puntos del eje X. Entonces,
si nosotros hallamos esos dos puntos del eje X, nosotros vamos a poder conocer esta distancia, ¿no? La distancia horizontal que alcanza la pelota, ¿no? Por eso es que debemos hallar estos dos puntos de corte con el eje X, ¿no? O sea, cortan o se cruzan con el eje X. Y para eso, ¿qué tenemos que establecer? Tenemos que establecer que Y sea 0. Entonces, si Y es 0, ¿qué hago? Reemplazo, ¿no? Reemplazo en mi función y voy a tener la ecuación cuadrática. ¿Ven? Esa ecuación cuadrática la podemos resolver. Tenemos el método del aspa simple, tenemos la fórmula cuadrática, pero yo les sugiero transformar un poco la expresión que tenemos, ¿no? Por ejemplo, mira, el término cuadrático como es negativo, me conviene pasarlo al primer miembro como positivo. Y este lineal que es positivo lo paso a negativo. El 0 es neutro, así que no hay problema, ¿ves? Ahora, no quiero trabajar con decimales, entonces hagamos que toda la ecuación se multiplique por 100. Al hacer eso, mira lo que vamos a lograr. ¿Qué vamos a lograr? Vamos a lograr que nos quede, mira, al multiplicar por 100, corres 2 posiciones de la coma, te queda 5x al cuadrado. Acá también corres 2 posiciones, te queda 70x igual 0. Acá puedes seguir simplificando, sacas quinta. ¿Ves? Mira cómo tu ecuación se hizo más corta, más sencilla. Completas el término independiente y ya depende de ti si aplicas la fórmula o aspa simple. Yo prefiero el aspa simple, que es más sencillo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la formación. Tengo por un lado x más 0 por x menos 14 igual a 0. Entonces tendría que x puede ser 0 o x puede ser 14. Esos son justo los dos valores que quería, mira. ¿Ves? Entonces ahora lo que voy a hacer es el gráfico ya un poco más realista, porque estoy viendo que el primer punto, ¿no? O el punto de lanzamiento del balón, de la pelota, justo está en el origen del plano cartesiano. Entonces, aquí en este punto. De acá es lanzada la pelota y llega a este extremo, ¿no? Acá punto 0, punto 14. Entonces, dime, ¿qué distancia alcanza la pelota sobre lo que sería la cancha deportiva? ¿Qué distancia será esta? Sería 14 metros, muy bien. Entonces, el alcance de la pelota sobre el campo fue de 14 metros. Listo, muchachos. Ahora, ahí tienen su actividad, léanla bien. Y ahí tienen las recomendaciones de siempre. Cuídense mucho, muchachos, y nos estamos viendo en agosto. ¿Ya?